Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos al otro lado del Hangout a don Alberto Garbín. Él es... Buenos días, don Alberto. Él es el vicerrector de la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. Y quiero que nos explique qué es esto de vicerrector de una iglesia. Don Alberto, buenos días, ¿qué tal está? Buenos días, estoy muy bien, gracias a Dios. Bueno, y también de estar aquí. Sí. Quería decirles también a los oyentes que el tema sobre todo es la figura de don Javier Echevarría. Pero antes quiero introducir a don Alberto y que nos cuente eso. ¿Qué es esto de vicerrector de una iglesia, don Alberto? Pues mira, nuestra iglesia, como muchas otras, depende de una parroquia cercana y por eso el que la dirige es un rector y no un párroco. Fíjate. Estamos muy unidos al párroco y hay buenísimas relaciones, comemos juntos de vez en cuando y nos lo pasamos muy bien. Y es una iglesia medieval con muchísima historia, porque cuando entraron las tropas de Jaime I el Conquistador en Valencia, pues en el año 1237 le acompañaban unos miembros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén y entonces les concedió los terrenos donde después edificaron la actual iglesia de San Juan del Hospital. Hicieron una iglesita muy chiquitita, un hospital y un cementerio. Qué interesante. Y empezó el culto. Y por cosas de la historia, en los años precedentes a la Guerra Civil, el culto se interrumpió, la iglesia fue quemada y se ha devuelto al culto hace ahora 50 años. Los cumplimos este año. Y fue confiada a sacerdotes de la prelatura del Opus Dei. Qué bien, qué interesante. Así que muy bien, muy bien. Tenemos un aniversario. Os invito a todos además a venir a visitarla porque es una iglesia preciosa, con muchísima historia. Como desde luego por lo que ha contado. Padre, y don Álvaro, don Alberto, quería yo preguntarle también, como ha nombrado eso, está concedida la prelatura del Opus Dei. ¿Qué es la prelatura? Pues mira, es una institución de la Iglesia Católica que fue fundada por San José María Escrivá de Balaguer en el año 1928 y él la definía como una gran catequesis, es decir, una institución que se propone ayudar a los fieles cristianos, hombres y mujeres, en su mayor parte gente casada, a vivir una vida cristiana muy intensa y eso a través del trabajo profesional y las relaciones familiares y sociales, la vida cotidiana, que está tan de moda en el magisterio pontificio últimamente, los papas hablan mucho de esto. Sí. Para encontrarnos con Dios no hace falta refugiarse en una ermita o en un convento, sino santificar tus propias actividades diarias. ¿Cómo se hace eso? Pues el Opus Dei se propone ayudar a mucha gente a conseguirlo, de un modo muy, muy simple, ¿eh? Y esa es la misión que tiene la prelatura. Muy bien, pero ¿por qué se tiene un prelado? Pues porque es una prelatura, tiene un prelado. Prelado es un miembro de la jerarquía católica a que el Santo Padre le confía el cuidado de unos fieles, su atención pastoral. Tiene un clero, unos cuantos sacerdotes que le ayudan en esa misión y es de ámbito internacional, es decir, se trabaja en muchísimos países del mundo, por gracia de Dios. Y aparte del Opus Dei, ¿hay más prelados de otras instituciones prelados católicas? Ha habido durante toda la historia prelados en la Iglesia, pero prelaturas hay solo una, prelaturas personales, como el Opus Dei. Es un camino relativamente nuevo porque existen desde el último Código de Derecho Canónico, aunque se crearon en el Concilio Vaticano II. Y de momento, solo el Opus Dei es la única que ha sido erigida. La erigió Juan Pablo II el 28 de noviembre de 1982. O sea que y estamos deseando que haya muchas otras. Sí. Padre, y ya centrados en el prelado, queríamos el tema de hoy hablar del prelado de que acaba de morir, del Opus Dei, que es don Javier Echevarría. ¿Qué nos puede contar de él?
Pues mira, yo tuve la suerte de conocerle en Roma muy poquitos años antes de que fuera nombrado prelado. Él era entonces el vicario general de la prelatura. Y yo empecé a trabajar en la secretaría y descubrí a este hombre encantador. Yo me gusta recordarlo siempre pues como una persona joven. Cuando lo conocí tenía 58 años, don Javier. Yo tenía 25 recién cumplidos. Y durante 20 años, es decir, desde, te he dicho que tenía 58, pues cuando yo dejé de vivir en Roma tenía 78. Y lo recuerdo siempre como una persona muy joven, ¿eh? Muy joven por dentro, me refiero, porque por fuera hay poco que hacer, ¿verdad? El cuerpo se va transformando, nos vamos desgastando y hay fenómenos involutivos de la edad, digamos, ¿no? Sí. Y sin embargo, Juan Javier lo recuerdo siempre eso, muy joven, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué lo recuerda tan joven? ¿Qué es lo que tenía? Pues mira, una sonrisa encantadora, una gran flexibilidad de carácter para adaptarse a las circunstancias, un optimismo a prueba de bomba, algo que a mí verdaderamente me sorprendió muchísimo, y muy buen humor. Te cuento, por ejemplo, te podría contar miles de pequeños recuerdos de la vida diaria, ¿no? Yo trabajaba en una secretaría, ¿verdad? Y los que han ocupado puestos de secretarios saben que las secretarías son sitios de mucha efervescencia, muchas llamadas por teléfono, muchas peticiones de personas que se te dirigen para pedirte ayuda y que desean encontrarse con, en este caso, el prelado o el vicario general, etcétera, etcétera. Y a mí a veces esto me provocaba mal humor. Yo me enfadaba, ¿eh? Porque son muchas interrupciones, muchas cosas. Y entraba en el cuarto de don Javier para decirle, pues hay esta necesidad, nos piden esto, hay este cambio de planes. Y me miraba con una sonrisa muchas veces y me decía, buenos días, Albertito, ¿cómo van las pulgas? Nunca le vi en este sentido una mala cara. Es decir, a mí, cualquier interrupción en el trabajo, por ejemplo, uno se concentra, ¿verdad? Hace un esfuerzo, se mete, estudia un asunto, se pone a escribir y ¡pum! Entra alguien que te pide un favor, una llamada. A lo mejor es la 15ª, ¿verdad? Esta mañana y lo consigues. Pues yo me iba enfadando muchas veces. Sin embargo, Javier, yo le podía interrumpir a él 15, 20 veces una mañana y nunca ponía mala cara. Sí. Ya es virtud, ¿eh? Sí, eso es muy bonito, la verdad. Sí, sí, bueno, porque es que es una gran virtud, es una talla, lo que demuestra tener. Y después ha dicho otra cosa que me encanta, que es verdad que es de la juventud, es la flexibilidad. ¿Cómo nos cuesta esa flexibilidad que es tan importante en nuestra vida y que poca gente lo sobrelleva bien, ¿no? Pues mira, te contaré, por ejemplo, por su cargo, te he explicado antes que la prelatura del Opus Dei trabaja en muchos países. Eso significa que el prelado hace viajes con frecuencia, viajes de avión normalmente, ¿no? A veces en coche, pero normalmente en avión. Y esos desplazamientos suelen comportar muchas incomodidades, ¿verdad? Bueno, pues nos propuso en un momento dado, también para ahorrar dinero, que le buscáramos billetes en compañías de bajo coste, low cost se llama, ¿no? Sí. Y entonces, claro, al principio yo me sorprendí, dije, bueno, es el prelado del Opus Dei, ¿no? Es una persona ya mayor. Cuando aterriza, empieza con una agenda de trabajo muy intensa, muchos encuentros con personas, hay que llegar descansado. Pues don Javier dijo, bueno, vamos a probar. Y probó. Y efectivamente volvió y dijo, pues funciona, ¿eh? Hemos llegado muy bien y hemos ahorrado un dinerito que luego se puede utilizar en otras necesidades, etcétera, etcétera. Claro, estos billetes tienen un inconveniente y es que si hay algún fallo, pues no los puedes cambiar, te la juegas, ¿verdad? Y recuerdo que en una ocasión, efectivamente, aunque íbamos con tiempo hacia el aeropuerto, hubo un atasco en la circunvalación de Roma, en el Raccordo Anulare que se llama, y perdimos el vuelo. Entonces hubo que improvisar un billete allí mismo, sacar... Y yo pensé, se acabaron los vuelos low cost.
pues no se acabaron. Cuando volvió dijo, bueno, podemos volver a intentar, ¿verdad? Y pues eso, y en una persona que ya tenía sus 70 años, es muy impresionante. A mí por lo menos me lo parece. Es No sé qué verdad. te parece a ti. Pues sí me lo parece, porque otro hubiera dicho, nada, esto, ¿ves? Nada, no tiene, con nosotros no puede, porque no nos podemos organizar. No, él sigue. O sea que una constancia tremenda también, nos dice, ¿no? Y después Mira, el sentido del humor que ha dicho también, que me gusta tanto en las personas, que Santo Tomás Moro decía que el sentido del humor era importantísimo. Esto es otra desde cualidad luego, que él tenía, ¿no? y tenía un humor muy fino y, ¿cómo diría yo?, que te espoleaba además a ser mejor, ¿no? Por ejemplo, durante una época, él me dijo, Alberto, pienso que estás engordando. Y, No le haría ninguna gracia, ¿no, don a Alberto? ver qué hacemos. Pues hombre, las cosas. Y, y siempre con un sentido del humor muy delicado me invitaba, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo va el tema de los kilos? Y recuerdo que en una ocasión, que además para mí había sido un día un poco difícil, pues le pasé a Limpio una carta que él iba a firmar. Y entro, yo un poquito serio, se la pongo encima de la mesa, el padre la relee un poquito y empieza a firmar. Y cuando le miro, veo que ha hinchado los mofletes. Se ha puesto así, como diciendo, ojo, ojo que veo que la cosa... Pero con un cariño que verdaderamente te daban ganas ese día de ayunar, vamos, ¿eh? O sea que no dejaba de decir las verdades, ¿eh? Sí, claro. Es que además, como un buen padre, pues era su misión hacerlo. A ver, ¿qué más nos cuenta? Me imagino que espiritualmente tendría también una fuerza y una profundidad y un vivir, ¿no? Claro. Él se sentía, lo dijo desde el primer momento en que le eligieron como prelado y le nombró el Papa, que era el sucesor de dos gigantes de la santidad. Y entonces empezó desde las primeras horas pidiéndonos ayuda, diciendo, por favor, rezad por mí, porque esto es muy difícil, muy duro, ¿verdad? Y vamos, era precioso comprobar las ganas que tenía de tratar a Dios y de estar unido a Él, pues en el ejercicio de su trabajo o en la Santa Misa, que para un sacerdote es el momento más importante del día y más bonito. Mira, recuerdo a este propósito, a la vuelta de un viaje a Kazajistán. Es un viaje, como te puedes imaginar, bastantes horas de vuelo, cambio de horario. La ida y la vuelta fue en pocos días y acumuló varios retrasos de sueño. Total, que llegó a Roma hacia las 10 de la mañana. Fui a buscarle al aeropuerto en coche, le traje a casa y me dijo, Alberto, necesito celebrar misa, porque llevamos muchas horas, en fin. Yo no sé si era ya la misa del día anterior, que había perdido horas, o la de ese día a última hora de su jornada, digamos, que había empezado muy pronto. Estaba muy cansado. Entonces le ayudé a misa, estábamos él y yo solos en un oratorio chiquitito, una capillita, y empezó el padre la misa. Claro, si estaba yo solo, pues no hacía falta alzar mucho la voz, ¿verdad? Yo estaba a su lado, además, y pues acompañándole. Bueno, pues durante las lecturas, el padre gritaba, ¿eh? ¡Lectura! Pues porque se quedaba dormido, si no, probablemente, ¿no? Para tener más intimidad con el Señor y poner un poquito más de esfuerzo porque las fuerzas le faltaban, ¿verdad? Y ya luego, pues, siguió su jornada, ¿verdad? Con un poquito más relajada, digamos, ese día. Pero me quedé muy impresionado de lo que es capaz, de un modo muy sencillo, una persona hacer para poner amor en el trato con Dios, ¿no? En este caso, celebrando la Santa Misa. Y cuéntenos más, ya don Javier, ¿cuántos años ha estado de prelado? Pues mira, él fue nombrado el 21 de abril de 1994, ¿verdad? Y ha fallecido ahora en 2016. Son 22 años, ¿no? Si no me equivoco. Fíjate mucho, ¿eh? Que ha muerto el día de la Virgen de Guadalupe, a la cual tenía él mucha devoción, ¿no?
Una devoción, además, heredada del fundador del Opus Dei, de San José María, que en el año 70 se desplazó hasta México y pasó allí unos cuantos días para estar con sus hijos y sobre todo para pedirle a la Virgen por la Iglesia, que atravesaba en esos momentos circunstancias difíciles, y por el Opus Dei. Y en una ocasión, durante esa estancia en México, San José María, al que le acompañaba don Javier, como don Álvaro del Portillo, estaba en una habitación donde había un cuadro de la Virgen de Guadalupe muy bonito, en el que se veía como le daba una flor a Juan Diego, al indito, que ahora es santo. Y San José María se había sentido indispuesto durante una reunión con personas, se había mareado y estaba descansando un momento. Y dijo, a mí me gustaría morir así, mirando a la Virgen y que la Virgen me diera una flor. Bueno, pues San José María falleció mirando a la Virgen de Guadalupe, que presidía su cuarto de trabajo. San José María murió de un infarto. Entró en su cuarto de trabajo, se sintió muy mal, miró a la Virgen de Guadalupe, que presidía una de las paredes, y llamó a don Javier, ¡Javi! Javi, me encuentro mal, pero ya no pude decir ni me encuentro mal, y se desplomó al suelo. Claro, son cosas que se te quedan muy hondas en el alma, ¿no? Pues precisamente el día de la Virgen de Guadalupe falleció don Javier, y como digo, en su cuarto de trabajo, que era el que usaba antes San José María, tenía la imagen de Guadalupe en la pared. Fíjate, ¿eh? ¿Y qué más cosas nos puede decir de don Javier? Porque es muy querido, ¿no? Ha sido muy entrañable para todo. Claro. Mira, hacía unos esfuerzos enormes por acompañar a las personas de cerca y en concreto a los enfermos. Por los enfermos tenía, ¿cómo diría yo?, una debilidad especial. Un enfermo es una persona más frágil, lo está pasando mal, está sufriendo, a veces no sabe si se va a curar y claro, en esos momentos son particularmente sensibles al cariño. Bueno, el padre hacía cualquier cosa por estar junto al enfermo unos segundos, yéndoles a visitar al hospital. También tengo aquí mis recuerdos personales. A ver, cuéntenos. Antes te decía que soy como un rabo de lagartija, ¿verdad? Que no paro quieto, soy nervioso. Pues por ese motivo me caí en mi habitación y me rompí un codo. Sacando una maleta del armario, en la parte de arriba, me subía una escalerita, pero me estaba lavando los dientes a la vez. Es un poco recomendable. Bueno, sufrí 3 operaciones. Uy, y una de ellas... Malísimo, sí. La primera la hice con anestesia parcial y parecía que iba todo muy bien, pero se me volvió a abrir la fractura un poco después y ya tuve una operación muy seria con anestesia total. Bueno, cuando yo me desperté, lo que vieron mis ojos fue la cara del padre, de don Javier, que se había colado a la sala de reanimación del hospital. No sé cómo pude entrar hasta ahí. Que ahí no se puede. Claro. En principio uno no puede entrar ahí. Pues el padre lo consiguió. Para esto, yo no sé el tiempo que estaría esperando fuera, porque claro, no sabes exactamente cuándo va a acabar una operación. Y hay que decir que además que el tráfico de Roma es complicadito y tuvo que atravesar Roma prácticamente de parte a parte. Pero ahí estaba, ¿no? Cuando yo me desperté, qué cariño. Y como siempre con una sonrisa, me dijo, no intentes hablar porque no podrás. Efectivamente, yo tenía una gran náusea, pero me trató con muchísimo cariño, me dijo, estoy rezando por ti, he rezado por el cirujano también. Claro, para que me vaya bien y ahora te recuperarás despacito. Bueno, él era así, era muy cariñoso y muy disponible para las personas que sufren. Claro, al prelado del Opus Dei le llegan noticias de todo el mundo, ¿no? A veces de regiones como África, donde pues ha habido estas luchas étnicas terribles, con masacres, para la vida de la gente corriente, también del Opus Dei, que estaban por allí, a veces es un sinvivir, ¿no? Porque hay un golpe de Estado, una situación de inseguridad, soldados por la calle armados,
Bueno, procuraba estar especialmente cercano a estas personas. Y te contaré otra cosa. A ver. Pues mira, él en el bachillerato estudió francés, pero cuando tenía unos 70 años, para estar como más cercano y más disponible de las personas de origen anglosajón, del Opus Dei, amigos y simpatizantes y cooperadores, decidió ponerse a aprender inglés. Yo no me lo creía, o sea, con 70 años. Y aprendía, porque dicen que ya se pierde memoria y todo, ¿no? Claro, hay que hacer un poquito más de esfuerzo. Sí. Y además, él tenía un horario de trabajo muy exigente, ¿verdad? Hay muchas responsabilidades, de manera que no podía decir, bueno, durante una semana dejarme tranquilo que voy a estudiar inglés, ¿no? Claro. Tenía que ser sacando trocitos de tiempo de donde no lo hay, con mucho esfuerzo. Y nada, me dio mucha alegría porque en una ocasión me dijo, bueno, vamos a viajar a Kenia y me gustaría dar una plática, una meditación en inglés. Ha preparado aquí un texto. Dile por favor a Father John Walk, un sacerdote de Estados Unidos que vivía allí en Roma con nosotros, a ver si me lo puede traducir por favor y luego se lo leo en inglés. Delante en inglés y que me diga pues, cómo se pronuncia, el acento. Bueno, esto son muchas horas, ¿eh? Bueno, pues dio esa meditación, yo no asistí porque era en Kenia y unos meses después viaje a Estados Unidos. Pues se repitió el proceso, ¿verdad? Pero esta vez 3 o 4 meditaciones. Uy, fíjate. Y realmente es muy notable. Y ya, pues luego he visto alguna tertulia filmada, algún encuentro de estos que tuvo con personas y ya conseguía entender lo que le dicen y hacer sus pinitos hablando, ¿verdad? Y así fue progresando. Con una constancia y una juventud, que verdad. Qué constancia y qué juventud, es verdad, ¿eh? Qué tesón, qué mérito. Ay, pues nos quedan 4 minutos prácticamente. Si quiere decir algo especial para terminar estos momentos con nosotros. Pues la verdad es que no sé qué decirte. Muchas veces me he preguntado de dónde sacaba el padre esta alegría interior, esta juventud, esta fuerza, este optimismo. Y yo pienso que es del trato con Dios, que Dios es eternamente joven. Es verdad, Esto lo digo porque todo lo tenemos al alcance de la mano, ¿verdad? Todos vamos, queramos o no, envejeciendo un poquito cada día. Y tenemos 2 caminos, ¿verdad? Dejarnos ir, que se nos esclerotice el carácter, volvernos refunfuñones, etcétera, etcétera, o luchar un poquito. Y para luchar hace falta energía, un poquito de motivación, de gasolina, de baterías, y esas baterías son nuestro Señor. Y en concreto en la Eucaristía, Él nos espera ahí cada día. Ojalá tuviéramos la pasión con la que yo le vi a don Javier celebrar la misa muchas veces, o acercarse a rezar un ratito delante del sagrario. A mí me da la impresión de que esa era la fuente secreta de su juventud y su alegría, que está al alcance de todos, ¿no? ¿No te parece, Mariana? Me encanta, sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que con esto redondeamos perfectamente esta entrevista, porque es lo más importante, lo que tenía don Álvaro y cuál era la clave del éxito, claro, esa fuente que es Dios. Pues muy bien, a seguir esos pasos de Eucaristía, de seguir contacto con Dios que nos aconseja don Alberto. Y bueno, qué maravilla cuando podemos conocer en nuestra vida a personas como don Javier, que usted ha tenido esa suerte. Yo he tenido una suerte muy grande. Y qué bien nosotros poder haber contactado con usted para que nos haya contado esas cosas, que es importantísimo, porque es verdad que al cumplir años no se tiene uno por qué entristecer o por qué cambiar el humor, o porque no, si seguimos viendo la fuente, esa fuente es de alegría también, ¿no? Tienes toda la razón. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias a usted. Bueno. Una suerte estar en este programa. Gracias. Adiós. Pues nada, sin otra cosa que decir, hasta el próximo programa. Gracias, amigos.